Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida, Presidenta, coordinadora. Qué gusto verte, estimada diputada Úrsula Patricia Salazar Mujica, Presidenta de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, así como los compañeros Juan Vital, Román Martínez, José Beltraña, que ahorita vendrá, Ángel de Jesús Covarrubias, Carlos Hernández Altamirano y Gustavo Adolfo Gutiérrez. Cárdenas Gutiérrez, estimado amigo. Del mismo modo agradezco la presencia virtual de la diputada Guillermina Magali de Anda Robinson, Mirna Edith Flores Cantú, así como de los amigos diputados Marco Antonio Gallegos y Edgardo Melen Salinas, quienes nos acompañan a través de la plataforma digital. Asimismo, verdad que una calurosa bienvenida a nuestros amigos invitados especiales, al ingeniero Ulises Neri, vice-chairman para México de los grupos de expertos en industrias extractivas, también de la ONU, de la UNC y director ejecutivo del Centro de Excelencia de la ONU para la Administración Sostenible de Recursos. Así también agradecemos la presencia del licenciado Manuel Arispe Martínez, director general de proyectos de la Comisión de Energía del Estado, asimismo al vicepresidente nacional de hidrocarburos de la Coparmex, Alfonso Solís Aces, y al maestro Germán Campero, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar en Tamaulipas. Muchas gracias por estar aquí, amiga regidora. Bienvenida, Julia. También tu expertise en materia legal, en materia internacional, nos halaga después de tantos años en Tamaulipas. Qué gusto verte nuevamente. Sean todos bienvenidos al Congreso del Pueblo. Hecho lo anterior y para dar inicio formal a esta importante reunión, me voy a permitir, antes de cederle el uso de la palabra al ingeniero Ulises Neri Flores, leer una semblanza sobre su experiencia académica y profesional. Estudió la carrera de ingeniero petrolero en la UNAM, el cual también es profesor, cuenta con un grado de maestría en el Instituto Francés del Petróleo y doctorado en la Escuela de Negocios de París. Su carrera profesional inicia en la compañía Schulenberg, llevando a cabo proyectos en México, Argentina, Colombia, Francia y Venezuela. Posteriormente ingresa en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la cual se desempeñó como director de reservas, director de medición y jefe de la unidad de extracción. Posteriormente tuvo un cargo diplomático representando a México ante organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Agencia Internacional de Energía, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. Del 2019 al 2021 ocupó el cargo de director general de fomento en la Unidad de Contenido Nacional en la Secretaría de Economía. Actualmente es vice-chairman para México en el Grupo de Expertos en Industrias Extractivas de la ONU, UNC, y director ejecutivo para el Centro de Excelencia de la ONU para la Administración Sostenible de Recursos para México y Latinoamérica. En este tenor y sin más preámbulo, me permito cederle el uso de la palabra. Adelante, ingeniero Ulises. Muchas gracias, diputado Javier Villarreal. Muchas gracias, diputadas, diputados. Buenos días a todas y a todos. Es un verdadero placer y honor estar con ustedes el día de hoy para platicar un poco de lo que estamos haciendo en México y Latinoamérica, ¿no? Y en primer lugar nombrar o mencionar la distinción que nos hace la Comisión Económica para Europa y el Sistema de Naciones Unidas de que México sea el país sede para establecer este Centro de Excelencia en Administración Sostenible de Recursos en Industrias Extractivas y Energía, en competencia con otros países en Latinoamérica que también podría establecer ese centro. Se selecciona a México como el lugar desde México para Latinoamérica para llevar a cabo estas acciones. Y estas primeras acciones se están llevando a cabo no solamente en México, sino están empezando en el estado de Tamaulipas. Tengo un par de presentaciones, las dos voy a tratar de hacerlas muy breves y muy ejecutivas. Una relacionada con la importancia de la sostenibilidad en el sector energético y en las empresas de diferentes sectores. Y la otra tiene que ver con el proceso de acreditación y los convenios que tenemos
con la Comisión de Energía del Estado de Tamaulipas y en qué consisten esos alcances que estamos llevando a cabo. Bueno, aquí en la presentación, como su nombre lo dice, la importancia de la sostenibilidad. ¿Y a qué le llamamos sostenibilidad? Y no solamente en el sector energético, sino que partiendo de que todo tipo de industrias utilizamos o utilizan energía. La siguiente, por favor, si me pueden apoyar con la siguiente lámina. ¿Y por qué hablar de sostenibilidad? ¿Y por qué hablar de temas vinculados en la sostenibilidad en lo que se refiere al tema de cambio climático? A ver, estas imágenes seguramente las hemos visto en muchos lugares, en documentales, en películas, en internet, en muchos lados. Y no es que nunca haya existido esto, no es que nunca haya existido inundaciones, nevadas, sequías, tormentas, huracanes y demás. El tema es la frecuencia y la intensidad con la que se están presentando. Y esto cada vez va a crecer con mayor magnitud. Y eso está derivado, la siguiente por favor, de lo que es el efecto del cambio climático. El cambio climático, pues estas afectaciones que estamos teniendo en el mundo, derivadas del incremento de la temperatura. Pero ese incremento de temperatura va a venir o va a afectar principalmente a las economías más en desarrollo, y ese cambio climático derivado de incendios, de sequías, de inundaciones va a afectar la actividad económica de estas poblaciones. Entonces de ahí la urgente necesidad que se tiene de poder implementar acciones para poder mitigar esos efectos. La siguiente, por favor. Muchos hemos oído hablar también de lo que son los acuerdos de París. ¿Y qué significan esos acuerdos de París? Es una convención, un acuerdo entre países para que todos en su conjunto podamos bajar las emisiones y por lo tanto la temperatura del planeta. Bajar la temperatura a un nivel donde el planeta se encuentre estable y en esa estabilidad permita de alguna manera seguir una convivencia estable en muchas regiones del mundo. En esos acuerdos, la siguiente por favor, el principal objetivo es cómo le hacemos a partir de ya bajar las emisiones en las próximas décadas. Aquí podemos ver en esta gráfica un corte de 1980 a fechas actuales y va a aparecer el número 15 en el eje vertical, que son las gigatoneladas de CO2. En términos prácticos, la cantidad de contaminación de CO2, metano y otros componentes que hay en la atmósfera. Solamente de 1980 a la fecha hemos sido capaces de casi duplicar ese monto o duplicar ese monto. En este periodo de tiempo le metimos al planeta CO2, contaminación, de casi una proporción de 15 gigatoneladas más. ¿Qué significa eso? El efecto que tiene en el calentamiento. Y ahora queremos como países, todas las regiones, bajar eso, bajar en los próximos años. Y ahí está el gran reto para poderlo bajar a un nivel donde el planeta se encuentre estable y podamos nuevamente tener las condiciones que teníamos previo a esa época. La siguiente, por favor. Tenemos varias opciones, le damos varios clics, por favor, nada más para ver la información. Entonces tenemos esas gigatoneladas, esa cantidad de emisiones en la atmósfera. La siguiente, por favor. Y podemos hacer ahora, o nos hemos planteado como planeta acciones para bajarlas. ¿Qué tipo de acciones se están implementando en el mundo para que bajemos esas emisiones? Del escenario actual de que está incrementando esas emisiones de CO2 a buscar un escenario sostenible donde otra vez la temperatura del planeta se encuentra a un nivel estable. Se han hablado de medidas de eficiencia energética, energía renovable, autos eléctricos, energía nuclear, captura del CO2 e inyectarlo en el subsuelo. Hay muchas formas. Principalmente, la mayoría, no de los países, pero sí de la sociedad, percibe que la única opción para poder bajar las emisiones es la energía renovable. Cuando la energía renovable es una de varias opciones para bajar las emisiones. Todavía es más potente las medidas de eficiencia energética que inclusive la energía renovable. Y la eficiencia energética
muchas veces está en las manos de las personas y de las empresas. Los autos eléctricos en muchos países se plantean como la gran solución para abatir el cambio climático, sobre todo en Europa. En China y en Estados Unidos también está incrementando. Sin embargo, los autos eléctricos, en las baterías, más allá del litio, se necesitan 20 minerales más: litio, cobalto, manganeso, grafito, níquel y muchos más. Minerales que se tienen en unos cuantos países, que su extracción se lleva solamente en el periodo de exploración 15 años, minerales que se encuentran en lugares donde hay poca agua y donde hay condiciones sociales y ambientales no siempre favorables, y solamente concentrados en unos cuantos países. El reto de los autos eléctricos está cambiando el paradigma en Europa, que inclusive han puesto un foco de alerta que los autos eléctricos podrían representar un riesgo de seguridad energética y también vinculado al tema del clima. En pocas palabras, hay muchas opciones para poder bajar las emisiones. La energía nuclear es una forma de energía limpia, entre comillas, porque no tiene emisiones a la atmósfera. Tiene otros riesgos, pero no de las emisiones. Pero es una opción que muchos países, particularmente Corea del Sur, Estados Unidos, algunos países en Europa, Medio Oriente, particularmente Emiratos Árabes, están incrementando esa parte de energía nuclear como elemento para poderlo manejar. India, Francia es el país en el mundo donde el 70% de su energía eléctrica es generada por energía nuclear. ¿Por qué lo hacen? Por un término de seguridad y soberanía energética. No quieren depender de la energía o de la fuente de otro país, y la única forma de generarla en ese país como Francia, que no tiene petróleo, que no tiene gas, que tiene poco potencial solar y eólico, es utilizar energía nuclear. Otra forma que se está explorando en muchos países es las emisiones de la atmósfera, cómo las inyectamos y las ponemos en el subsuelo, y esas son las tecnologías de captura y uso de CO2. La siguiente, por favor. Ese abanico de posibilidades se divide en muchas otras tecnologías enfocadas en eficiencia energética, renovables, cambio de combustibles. Cambiar del uso de diésel o combustible a gas natural, ese cambio, o de carbón mineral a gas natural, es una forma de reducir emisiones. Reduzco casi a la mitad de las emisiones si cambio de una energía como el petróleo al gas natural. El potencial que tiene el gas natural, y por eso se le llama el fluido de transición energética, porque siendo una energía fósil con menos emisiones, da la oportunidad de también contribuir al tema de cambio climático en ello. En este abanico de posibilidades es plantearnos en nuestro país, en nuestra región, en nuestro estado, cuáles de esas medidas podemos implementar y potencializar para bajar las emisiones, que es la carrera que todos en conjunto estamos buscando. La siguiente, por favor. Pero resulta, y le damos varios clics por favor para ver la imagen completa, que el tema de cambio climático no es solamente una prioridad que se tenga en todos los países. En otros países existen otras prioridades, y una prioridad es el acceso universal a la energía. En el mundo existen cerca de 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. En México son cerca de 2 millones de personas, que representaría aproximadamente el 1.5% de la población. Alguien podría decir que el porcentaje es muy poquito, pero 2 millones de personas no tienen acceso a la electricidad, donde el 80% se encuentran ubicados en Chiapas principalmente. Entonces, no tenemos acceso a la electricidad en gran parte de la población todavía. Dejen de hablar de energía limpia, con combustibles fósiles, con energía renovable o no, sino que hay población que no tiene acceso a la energía. Y cerca de 4 millones de personas que no tienen acceso a una energía limpia para cocinar sus alimentos, que siguen consumiendo leña o inclusive estiércol de ganado seco, que lo utilizan en poblaciones remotas para calentar el agua o sus alimentos. Entre leña y biomasa son elementos que se siguen utilizando en muchos países, en Latinoamérica, en África principalmente. Entonces, cambio climático está bien, acceso a la universal de energía es otro reto que tenemos. Y lo que está en azul ahí, tan importante es la salud del planeta como mi propia salud. ¿Qué estoy respirando? ¿Sí? Dejen del metano, del CO2, de la contaminación y el planeta y el efecto del calentamiento global. Lo que yo tengo de corto plazo
en lo que va a significar en mi salud y va a causar una muerte prematura o un daño a la salud. Si hiciéramos un estudio de los pulmones de los que vivimos en la Ciudad de México comparado con los que tienen el privilegio de vivir en otros lugares, es totalmente distinto eso. Y es la cantidad de emisiones que están respirando. Entonces hay otros retos. Sí bajar emisiones, pero es también atender otros retos. La siguiente, por favor. Y el atender otros retos es la parte a lo que empezamos a ver y a lo que le llamamos la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene dos conceptos. Primero, sostenibilidad que sea duradero en el tiempo, que se preserve, y otro que cubra diferentes retos en lo que significa lo que tiene como meta la humanidad. Algunos de ustedes conocen o llegaron a escuchar los objetivos del milenio en cara a la entrada del año 2000. Esos objetivos del milenio buscaban erradicar el hambre, mejorar la educación, la equidad, reducir la mortalidad infantil, la muerte por embarazos, combatir el VIH y la malaria. Es lo que se planteaba el año 2000. Tuvimos una pandemia que se pudo resolver a través de una vacuna y hay otros retos que no hemos podido resolver como humanidad. Pero no solamente eso, de esos objetivos del milenio que eran 8, en el 2015 se plantean otros retos que tiene la humanidad y es lo que se define en los objetivos de desarrollo sostenible. 17 objetivos en lo que los países de Naciones Unidas están de acuerdo como la agenda principal que los países tienen que trabajar para reducir las brechas que se tienen en diferentes aspectos. Fin a la pobreza, hambre, salud, educación, equidad, agua, energía, y lo marcamos ahí en color rojo, Objetivo 8, 9, reducción de desigualdades, llegamos al 13, que es la acción por el clima, y de ahí nos vamos siguiendo hasta el 16 y 17, que son las alianzas para alcanzar los objetivos. ¿De qué manera vamos a alcanzar a mitigar o contribuir en estos retos si no tenemos las alianzas para alcanzar los objetivos? La coordinación y comunicación entre las diferentes partes es la única manera que se puede lograr alcanzar esos objetivos, y por eso se plantea como objetivo 17. Esto más allá de una rueda de colores de buenas intenciones, cada una de ellas está soportada por un acuerdo internacional, por un convenio, que después baja en las leyes y reglamentos que cada país tiene que implementar o puede implementar para impulsar y fortalecer acciones que ayuden a mitigar esas acciones. La siguiente, por favor. Aquí de manera particular es lo que significa la energía y lo que la energía puede contribuir en esa energía asequible a otros de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde la energía, si la energía significa para poder operar una bomba, un sistema de agua, lo que significa en agua potable y saneamiento. Si de la energía se genera los electrones, las moléculas para que una industria, una fábrica, una empresa pueda operar, el objetivo 9 y 11. Si de la energía con menos emisiones significa reducción de emisiones y lo que afecta tanto en salud como en temas de cambio climático. Si de la energía se genera el empleo, con eso se combate la pobreza y el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Es qué enfoque le podemos dar a la energía para que ayude a mitigar y fortalezca y potencialice los otros aspectos del desarrollo sostenible. Aquí no estamos diciendo que los otros objetivos no son importantes, es cómo de la energía sirve para detonar y mitigar estos efectos. La siguiente, por favor. Y partiendo que estamos en un sistema energético, en ese sistema energético conviven diferentes tecnologías, convive de quien produce la energía fósil, quien la generación limpia o con energía fósil la transforma, la transmite y la distribuye para que nosotros, como seres humanos, como sociedad, lo utilicemos en el transporte, en la industria y en nuestros hogares. Todos los días, si ustedes hacen un análisis de lo que hacen en la primera actividad en el día, hasta que se duermen, ¿cuántas veces tuvieron contacto con la energía? Desde que prenden la luz, nos bañamos, nos alimentamos, prendemos algo o activamos algo que consume gas, que consume gasolina o que consume electricidad. ¿Cómo nos transportamos? ¿Cómo nos vestimos? Lo que utilizamos. Todo está lleno desde que amanece hasta que anochece, contacto con la energía
y con los recursos naturales. Solamente en esta sala vean cuántos derivados del petróleo y de la minería se encuentran aquí, y de la energía que tenemos para iluminar. En este sistema energético, lo que se está buscando, y a través de estas oficinas de Naciones Unidas, es fortalecer un sistema energético sostenible. La siguiente, por favor. La sostenibilidad es identificar dentro de nuestro ámbito y actividad que tenemos en el sector energético o en cualquier sector, qué podemos hacer nosotros para contribuir con esa sostenibilidad. Ejemplos de ello, y obviamente no voy a repasar todos cada uno de ellos, pero algunos muy específicos. Si de la energía podemos contribuir con acciones de contenido nacional, de contenido local, estamos contribuyendo de manera positiva con el objetivo 1, con el objetivo 4 de educación, con el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, con el objetivo 9 de industria, innovación e infraestructura, que habla también del tema del contenido local. ¿Cómo a través de los proyectos de energía podemos contribuir con ello? Entonces aquí es tratar de identificar de mi proyecto en el centro cuáles de mis acciones que yo haga en ese proyecto, sea un proyecto público o privado, puedo contribuir a esta Agenda 2030 en el impacto que puede tener a estos objetivos. Pero eso lo tenemos que hacer de una manera estructurada, objetiva y efectiva que permita potencializar esos beneficios. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de ser sostenible? Si yo en mi proyecto, sea el que sea, le damos 2 clics por favor, o en lo que le llaman la sostenibilidad o el ESG para los términos de las empresas, con un clic más por favor para que aparezca la gente, perfecto, va a facilitar o ayuda al cumplimiento normativo. Ahora, ser sostenible me ayuda, entre otras cosas, al cumplimiento normativo, me da un acceso a un financiamiento o a acceder a una mejor tasa. Es otro beneficio que se está empezando a tener en el sector financiero, que si yo demuestro que soy sostenible, eso me va a dar un acceso a una menor tasa porque estoy disminuyendo el riesgo. Y al disminuir el riesgo, en la parte financiera, obviamente, pues me da esa posibilidad. La imagen y la relación con la comunidad, ser sostenible, me crea lazos más fuertes con quien estoy trabajando. Mejora la relación con los colaboradores, con los trabajadores, con clientes y proveedores. Cada vez existen más empresas que para ser proveedor de un bien o servicio me piden que sea sostenible, que tenga acciones que fortalezcan o favorezcan la sostenibilidad. La siguiente, por favor. La sostenibilidad como factor de competencia. La legislación de un país en favor del cambio climático y la sostenibilidad determina la posición en negociaciones nacionales e internacionales. Si yo demuestro que estoy haciendo acciones en favor de ello, en la competencia de países va a favorecer no solamente la posibilidad de que mis bienes y servicios sean tomados en consideración, no solamente es tener ese conjunto de leyes, reglamentos, iniciativas, política pública en general, que lo tengan, sino el reto es cómo lo aplico y cómo lo llevo directamente a una empresa, pequeña, mediana, más grande, que fortalezca esa actividad. La sostenibilidad empieza a ser cada vez más un factor de competencia. La siguiente, por favor. La sostenibilidad también se tiene que diferenciar de lo que es la responsabilidad social corporativa, la filantropía. Eso es distinto. Ser una empresa socialmente responsable es diferente a decir es una empresa sostenible. Y el grado de incorporación empieza, sin duda, en esa responsabilidad social corporativa, pero tenemos que ir avanzando a ir monitoreando esas acciones de sostenibilidad, a lo que es la gestión activa de ello, hasta lo que se define en el impacto empresarial. La siguiente, por favor. Ser sostenible es rentable, y la rentabilidad se mide porque reduzco costos y mejora la eficiencia, o puedo disminuir el riesgo de multas o intervención estatal, o reducir externalidades negativas. Entonces tengo que buscar cuáles son los ángulos de la sostenibilidad. La sostenibilidad, más allá de un tema de visto como un gasto, tiene que ser visto como una inversión. Y cuando cambiamos ese paradigma, nos ayuda a entender los beneficios que tiene. De este estudio se habla que los buenos estándares de sostenibilidad reducen el costo de capital. El acceder a un financiamiento con menor tasa o acceder a ese financiamiento ya tiene una repercusión y un beneficio. Las buenas prácticas de sostenibilidad resultan en un mejor desempeño operativo, y también ahora las acciones de sostenibilidad en la empresa se correlacionan de manera positiva
con el valor de la acción en empresas públicas. Si tenemos que buscar ese ángulo de lo que significa ser sostenible y significa ser rentable también en ello. La siguiente, por favor. El sector financiero cada vez valora más las acciones de sostenibilidad. En el sector financiero cada vez aparecen más productos financieros que premian la sostenibilidad. En esta gráfica, la de abajo, podemos ver que todavía hasta el 2018-2019 había muchos proyectos que ligaban a los bonos o productos verdes que premiaban la reducción de emisiones. Pero en los últimos años está creciendo exponencialmente los productos financieros que premian las acciones sostenibles. ¿Y qué significa? Si tú, además de reducir emisiones, muestras que estás haciendo actividades de inclusión, de equidad, de manejo del agua, de contenido local, que entre otras, son acciones que te van a permitir a tu empresa o a tu negocio acceder a financiamientos vinculados a esta sostenibilidad. La siguiente, por favor. Hace un par de meses, la Secretaría de Hacienda emitió y publicó la taxonomía sostenible en México. ¿Para qué? Se empezaba a hablar de sostenibilidad, pero cada quien lo iba entendiendo de diferentes maneras. Es muy amplio el concepto. Muchos lo ligaban solamente al tema de emisiones, pero esto es más amplio, más complejo. La Secretaría de Hacienda, en un trabajo que hizo con diferentes instituciones gubernamentales y también de carácter internacional, lo que buscó es movilizar o reiterar el financiamiento público y privado hacia actividades económicas con impactos medioambientales y sociales positivos. Voy a empezar a poner un marco de referencia y algunas reglas. Lo que busca esa taxonomía que publicó la Secretaría de Hacienda es proveer una mejor información a los mercados y contribuir a mitigar el riesgo de greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? Es este lavado, entre comillas, que pueden hacer algunas organizaciones y decir yo soy sostenible, cuando lo único que hacen son acciones superficiales que no siempre son de un impacto efectivo para la economía. La taxonomía también permite generar información sobre los flujos de financiamiento y crear una base para el desarrollo de políticas públicas en materia de finanzas sostenibles. Entonces, Hacienda empieza a poner el marco y en ese marco define algunas prioridades. La siguiente, por favor. Primero, define que en esas prioridades tienen que tener ciertos sectores económicos prioritarios, como un primer saque, como una primera fase. Y define estos 6 sectores prioritarios: agricultura, generación y transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua, incluyendo construcción, industrias manufactureras, transporte, manejo de residuos y servicios de remediación. 6 sectores prioritarios en la primera fase. Vienen otros sectores prioritarios en la siguiente fase. Dice, empecemos por ahí. En pocas palabras dicen, vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de finanzas sostenibles, perfecto. Vámonos primero por estas actividades económicas. En todas las actividades económicas, la siguiente, por favor, dice, de manera transversal, en todas las actividades tiene que estar como prioridad el tema reducción de emisiones por el efecto de cambio climático. Tiene que estar el tema de equidad de género y tiene que estar el concepto de ciudades sostenibles. Vámonos por esos sectores, pero vámonos de manera transversal a atacar en positivo las acciones que puedan llegar a mitigar estos efectos. Ciudades sostenibles partiendo de que cada vez más hay una población que vive obviamente en ciudades, que hay esa migración del campo a las ciudades y se están incrementando los retos que tienen cada una de ellas. Buscar viviendas adecuadas, transporte público seguro, la gestión de residuos, el uso de suelo, la contaminación, o lo que es una prioridad que cada vez se incrementa más, que es la gestión integral del agua. Con esto, la Secretaría de Hacienda muy recientemente pone o empieza a poner esas reglas para que los diferentes sectores se vayan alineando o vayan viendo qué prioridades pueden atacar en primer término. La siguiente, por favor. Entonces, lo que buscamos, y esta ya es para esta primera presentación para terminar, es el tema sostenibilidad va más allá de reducir emisiones. Es buscar qué otros ángulos de los retos que tiene la sociedad podemos hacer para mitigar esos efectos o contribuir de manera positiva para mitigarlos. Pero eso no lo podemos hacer de manera aleatoria, tiene que ser de manera estructurada,
con estándares, metodologías y reglas que permitan a un gobierno, pero también a una empresa, poderlo llevar a cabo. En esta primera parte de la presentación es poner el contexto. Traigo otras láminas, podemos pasar a la siguiente presentación, por favor, para ver lo que empezamos a hacer en México y específicamente de lo que estamos proponiendo y empezando a hacer en el estado de Tamaulipas. En primer término, ¿quiénes somos y a quién representamos? Comentamos al inicio y en esta amable presentación del diputado, que es de mi persona, pues estamos representando a México en lo que es este Centro Internacional de Excelencia en la Administración Sostenible de Recursos. Dentro de la familia de Naciones Unidas existen diferentes áreas, organismos y oficinas que ven o impulsan diferentes actividades. Muchas de ellas se quedan en actividades, recomendaciones, foros y documentos de recomendación de política pública. Naciones Unidas establece a partir de 2021 que en el sector energético e industrias extractivas habría que ir más allá, que literalmente habría que ir a la mina, al pozo, a la fábrica, a la oficina, a la pyme. Es un área que busca llegar directamente a donde están los proyectos y a donde están los retos. Y se abre la oficina para México y Latinoamérica, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible principalmente en las industrias extractivas y energía, impulsando estos objetivos de desarrollo sostenible. Hay otras oficinas que se están abriendo alrededor del mundo, una en Reino Unido, otra en África, probablemente sea en Nigeria o en Namibia, otra más que en Europa, en Eslovenia, también se está abriendo, vinculada a estas acciones como las que estamos llevando a cabo. Y obviamente la oficina central que se encuentra en Ginebra, Suiza. La siguiente, por favor. ¿Qué hacemos nosotros de manera específica? Nuestro propósito es asistir a las instituciones de las industrias extractivas y energía en América Latina, tanto del Estado como del sector privado, en el cumplimiento de estas metas de sostenibilidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. ¿Cuáles son las principales áreas objetivos en las que estamos enfocados? Hidrocarburos, minería, energía renovable, eficiencia energética y gestión eficiente de los recursos. Agua, recursos antropogénicos, geotermia y muchos otros que están vinculados. Nuestra actividad está en el apoyo al gobierno federal, estatal, municipal, las empresas del Estado y de la industria, desde la difusión y capacitación hasta la certificación y la acreditación de actividades o acciones que puedan llevar a cabo los gobiernos que promuevan la sostenibilidad y que promuevan acciones en favor del cambio climático. En ese actuar y ese propósito del centro, por favor la siguiente, nos basamos en estándares y metodologías. En el 2021 se publicó este documento que vemos en pantalla, que se denomina Industrias Extractivas, Transición a Sistemas Sostenibles, donde diferentes oficinas de Naciones Unidas se ponen de acuerdo y mencionan la necesidad de que las industrias extractivas, siendo importantes para muchos países, se impulse su desarrollo sostenible. Se reconoce en este documento lo que implica para muchos países tener recursos minerales y recursos petroleros. En los últimos años, pareciera que hay una campaña de satanización contra las energías fósiles y particularmente contra el petróleo y gas. Sin embargo, en muchos países que tienen petróleo, gas y minería, gran parte de la población vive de la actividad económica de esas industrias y gran parte de los ingresos de los países vive también de esas industrias. Entonces aquí lo que Naciones Unidas dice, dejemos de satanizar y mejor busquemos acciones que favorezcan la sostenibilidad en esas industrias y de esa manera impulsemos ese desarrollo sostenible, partiendo de lo importante que es la energía en todas sus formas, incluyendo las energías fósiles. Todas pueden convivir, ese es el principio que se tiene en este documento. No decir una es más mala y otra es peor, porque todas tienen retos. Los autos eléctricos tienen retos en la minería utiliza mucha agua, mucha energía, ¿sí? Y hay muchos retos sociales y ambientales, dura mucho el tiempo, es disruptivo también en muchas de sus actividades. Entonces todas tienen retos, y si todas tienen pros y contras, mejor busquemos cómo le hacemos el cómo sí, y el cómo sí es de una manera sostenible, y el cómo sí tiene que ser basado en una hoja de ruta con estándares y metodologías. La siguiente, por favor.
En esa parte de lo que estamos llevando a cabo, particularmente en Tamaulipas, es que el programa sectorial de energía que se está elaborando aquí en el Estado, es que lo podamos acreditar, que en su actuar o en su uso y revisión de los proyectos de energía se base con estos estándares y metodologías de Naciones Unidas. La siguiente, por favor. ¿En qué consiste este convenio que tenemos firmado con la Comisión de Energía del Estado de Tamaulipas? Es que a través de estos estándares y metodologías de Naciones Unidas permitan al Estado, a la Comisión de Energía y al país en su conjunto, identificar de los proyectos de energía que se desarrollen en este Estado, sea cualquiera su naturaleza, identificar qué actividades contribuyen con esa Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y no sé si aquí nuestros colegas de la Comisión de Energía quisieran comentar algo adicional en lo que consiste este convenio que firmamos en diciembre del año pasado y hemos ratificado con algunos convenios específicos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, primero que nada, antes de entrar en materia, muchas gracias. Agradezco mucho a la Comisión de Energía del Congreso del Estado que nos recibe, a cada uno de los diputados, diputadas, muchísimas gracias, y a los invitados. Efectivamente, voy a hacer un pequeño paréntesis sobre este tema, pero yo creo que es muy relevante considerar los siguientes aspectos. Que energía no solamente, o en este caso la Comisión de Energía del Gobierno del Estado, no solamente ve los temas relacionados con gas, petróleo, todo lo que viene siendo aerogeneradores o celdas fotovoltaicas. Realmente esto es una de las cosas más importantes, pero ha sido una política pública, la realidad en la que tenemos de poder alinearnos justamente con la Agenda 2030. Un Estado que tiene una política pública de desarrollo sostenible, de desarrollo sustentable, definitivamente va a tener la oportunidad de ser un Estado superior y líder en todos los demás aspectos. Hay muchísimas cosas que se están atacando, ha sido prioridad del gobernador y del comisionado. Les mando un saludo, José Ramón Silva, el biólogo, para poder nosotros empatarnos justamente con la agenda internacional y poder nosotros realmente aquí en Tamaulipas ser líderes en este segmento. Yo quisiera pedirle al ingeniero Jaime Jiménez, jefe de la unidad de proyectos de la CETAM, que hiciera una presentación rápida acerca del convenio que se ha tenido con este tema. Muchas gracias, muy buenos días a todos, un saludo y gracias por la invitación. Independientemente del convenio, yo creo que es un documento legal que nos va a permitir que en el estado de Tamaulipas empecemos a aplicar las metodologías que ya bien Ulises comentó. Pero independientemente de eso, la filosofía que nosotros tenemos por parte del biólogo José Ramón Silva es cómo podemos, a través del sector energético, que es el ODS 7, podemos fortalecer, podemos contribuir en el sector energético. ¿A qué me refiero con esto? Prácticamente nosotros estamos terminando el plan sectorial de energía, cosa que pasamos a Ulises para su análisis, para la acreditación correspondiente. En el plan sectorial de energía estamos considerando todos los tópicos del sector energético, pero queremos de alguna manera atender todas aquellas necesidades del Estado, empezando por las zonas más vulnerables del mismo. Si queremos llevar energías renovables, traemos también patentes en el sentido que tenemos prototipos para poder generar energías limpias, eólica, solar. En primera instancia es poder atender aquellas necesidades de las zonas vulnerables. Independientemente de esto, queremos evolucionar también con esas patentes, fortalecer las fortalezas, perdón por la redundancia, del Estado en el sector energético. Es decir, queremos empezar a desarrollar paradigmas, cambios de paradigmas en el Estado para poder empezar a atacar o atender lo que es hidrógeno verde, amoníaco, urea, etc. Este tema ahorita es un tema muy particular. ¿A qué me refiero? Que tiene un costo muy alto por lo mismo, pero para poder atender todas estas iniciativas del Estado y poder estar alineado en la Agenda 2030, queremos y estamos desarrollando un clúster energético. ¿A qué nos referimos con esto? Con la Comisión
tenemos convenios de colaboración con empresas que están en el Estado del sector energético, eólico, solar, petróleo, gas, y con las instituciones del Estado que de alguna manera tengan esa fortaleza de investigación y desarrollo tecnológico aplicado que nos permitan generar empresas de base tecnológica en el Estado y generar nuevos conocimientos e incrementar el índice de patentamiento en el mismo. Son parte de las líneas de los ODS que tenemos, pero independientemente de eso, a partir del sector energético, no solamente queremos llegar a la instalación de infraestructura de paneles, queremos que a nivel nacional se empiece a generar economía local. Ese es un ejemplo que nosotros ya estamos trabajando, por ejemplo, con la empresa Woodside. Ya traemos varias iniciativas ya aterrizadas para poder atender los objetivos de desarrollo sostenible. Pero el factor importante que platicamos con Ulises, no solamente queremos un documento o algo que nos permita decir que el plan sectorial de energía está acreditado. No, queremos que nos monitoreen bajo ciertas metodologías que trae el Centro de Excelencia de ONU, y eso nos va a permitir tener un monitoreo en los 43 municipios. 1. ¿Qué ODS pueden aplicar en cada uno de los municipios? 2. ¿Cómo lo estoy monitoreando? Porque el sentido y razón de ser del plan sectorial es tener resultados a corto, mediano y largo plazo en el sector energético. ¿Qué proyectos estamos ya considerando para que en un futuro el Centro de Excelencia nos empiece a monitorear y poder mantener esa acreditación? Pues son todos los proyectos sustantivos importantes que ya se han dado a conocer. Ejemplo, almacenamiento de gas de Campo Brasil en Matamoros. El segundo proyecto es el desarrollo del Puerto del Norte, la planta de licuefacción en Altamira, que también es una infraestructura fuerte, la instalación y aprobación de una planta de fertilizantes. Ahí con las diferentes secretarías del Estado vamos a generar sinergias para determinar qué objetivos de desarrollo sostenible también vamos a estar contribuyendo en conjunto. También estamos trabajando en la implementación de un Consejo Estatal de la Agenda 2030 con diferentes secretarías del Estado. Entonces es un gran reto que traemos con el plan sectorial, y lo más importante es el primer plan sectorial a nivel nacional que va a estar acreditado por ONU. Entonces vamos a estar monitoreados, vamos a estar acreditados y vamos a final de cuentas, de acuerdo a nuestros POAs, el poder mantener esa acreditación y tener resultados sustantivos en el Estado. Independientemente de eso, nosotros también lo que queremos es empezar a reducir esa brecha tecnológica a nivel internacional y a nivel nacional, y que Tamaulipas sea un ente a nivel nacional para poder atraer, asimilar, adaptar tecnologías en el Estado y sobre todo también ser apalancador de recursos para el mismo. Eso es lo que queremos con el plan sectorial de energía. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jaime. Y obviamente este plan sectorial, este programa sectorial y su acreditación marca un hito, porque no solamente es ver qué proyectos hay como los que comentaron, sino que esos proyectos qué tanto inciden. Y si pasamos a la siguiente lámina, por favor, esos proyectos emblemáticos, esos proyectos que se quieren desarrollar, si los ponemos al centro, esos proyectos, ¿cuál es la potencial impacto e incidencia en cada uno o en algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible? Ese es el gran valor que se tiene a través de esta acreditación, monitorear el impacto que se puede tener a esta agenda. Y eso se une con la taxonomía sostenible que comentamos de la Secretaría de Hacienda, porque vamos a poder también mostrar y demostrar ese grado de impacto que se tiene en los proyectos que se desarrollan en el Estado. La siguiente, por favor. Y en las últimas láminas. En este convenio específico y en esta acreditación del programa sectorial, la siguiente, por favor, está basado en estándares y metodologías. ¿Qué estándares? Son herramientas. Un estándar, un tipo ISO que todos conocemos, el ISO 9000, que es el más característico, el ISO 14000 y muchos otros estándares que existen en diferentes tipos de industria. Este también es un estándar, una metodología, una herramienta con la cual yo puedo evaluar los proyectos y medir el impacto que pueden tener los mismos a temas
de aspecto técnico, económico, pero también en la parte social y ambiental. Estos estándares, la siguiente por favor, son estándares que se aplican en un marco metodológico y en un proceso, donde se revisan en el interés, en este caso de un gobierno, como también lo puede ser de una empresa, de ir revisando desde las actividades de la visión que tiene un área de gobierno respecto a la sostenibilidad, lo que vemos del lado derecho en la parte superior, a lo que es una revisión normativa y de atribuciones que puede tener en este caso una comisión o una secretaría o un área de gobierno en relación a la sostenibilidad. Del otro lado, revisamos también cuáles son los tipos de proyectos emblemáticos o estratégicos que tenga un Estado o una entidad respecto a lo que tiene el potencial partiendo de la energía en su incidencia en la Agenda 2030, viendo quién es el ejecutor de ese proyecto. Caso de Tamaulipas, como en muchas otras entidades federativas, esos proyectos a veces pueden ejecutarse directamente por las empresas del Estado, llámense Pemex y CFE, la parte estatal, proyectos de iniciativas propias que el Estado tenga vinculados al tema energético, o también empresas privadas que estén trabajando en el Estado. Esos proyectos es evaluar el grado de incidencia e impacto a esta Agenda 2030. En eso consiste el proceso de acreditación y revisando todos esos elementos para ir identificando el grado de incidencia e impacto a esta sostenibilidad. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es un proceso de acreditación, el cronograma y actividades que están vinculadas desde la preparación, la recomendación a la aplicación de los estándares y lo que es la acreditación en sí. La siguiente, por favor. En todo esto, también ya en estas últimas láminas, comentarles que en el mes de abril, finales de abril, fue presentado este convenio y este proceso de acreditación en Ginebra, Suiza, en la Semana de la Administración Sostenible de Recursos. En el seno de Naciones Unidas, la siguiente por favor, y en los diferentes grupos de trabajo y presentaciones que hubo durante esa semana, se mencionó específicamente lo que el Estado de Tamaulipas quiere llevar a cabo en este proceso de acreditación. La siguiente por favor. En esos eventos, en esas reuniones de trabajo que se tuvieron, no solamente se presentó lo que es el convenio, sino en qué consiste ese proceso de acreditación, y es un paso más allá que se mencionó que estaba dando el gobierno de Tamaulipas. Sí, muchos gobiernos tienen la intención de cumplir con la Agenda 2030, pero que un gobierno diga, sí, pero con estándares y metodologías, y que aparte pueda ser monitoreado, pocos. Ese fue el gran diferenciador de lo que se comentó ahora. Muchos países y gobiernos dicen, sí, voy a favor de la Agenda 2030. ¿Cómo? Con muchas acciones. Pero decir, lo voy a hacer con una herramienta metodológica, avalada en este caso por Naciones Unidas, es de los pocos casos que existen alrededor del mundo, ¿sí? Y Tamaulipas ha sido el primero que se mencionó en el marco de esta actividad en Ginebra hace mes y medio. La siguiente, por favor. Por último, esta es la última lámina. ¿Qué otras acciones se están haciendo en México alrededor de estos estándares y metodologías vinculados con ello? Hubo un primer antecedente en el 2019 donde la Comisión Nacional de Hidrocarburos utilizó la aplicación de estos estándares. En un esfuerzo entre la Secretaría de Energía, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente y la Comisión Nacional de Hidrocarburos probaron por primera vez los beneficios de utilizar estos estándares. Más recientemente, de 2022 a 2023, estamos, además de este proceso de acreditación del Plan Sectorial de Energía, tenemos el análisis o el exhorto que ya emitió la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados Federal a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es decir, ir más allá. En ese exhorto, la Comisión de Energía del Congreso de la Unión emite el documento a la CNH para que modifique sus lineamientos en favor de la Agenda 2030, aplicando estos estándares y metodologías a las empresas del sector de hidrocarburos en la parte de exploración y producción. Tenemos también un convenio firmado con la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente para promover el cumplimiento normativo en favor de la sostenibilidad. Es decir, hacer una revisión conjunta con ellos de los proyectos que favorezcan la sostenibilidad en la industria de hidrocarburos. Con la Secretaría de Economía Federal estamos o hemos colaborado en las estrategias de fomento de hidrocarburos en lo que se refiere a la proveeduría sostenible, lo que una pequeña y mediana empresa puede hacer utilizando estos estándares para promover esa proveeduría sostenible. Caso de Tamaulipas, nuevamente lo que aparece en color verde
y la aplicación de estos estándares que acabamos de mencionar en la empresa Bullseye con el campo o el proyecto Trión que se va a desarrollar en el estado de Tamaulipas. Hemos llevado a cabo diferentes talleres de descarbonización y sostenibilidad con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos y con Petróleos Mexicanos, convenios con el Colegio de Ingenieros Petroleros de México e inclusive en la parte académica las revisiones de los planes de estudio de algunas carreras como la ingeniería petrolera en la UNAM, en el Politécnico, en la Autónoma de Tamaulipas, en la Olmeca de Nuevo León y en otras universidades también. Son diferentes acciones que se están llevando a cabo a prácticamente un año de la creación de este Centro Internacional de Excelencia. Pues estas son las dos láminas de las dos presentaciones que traemos para ustedes y con el mayor gusto de atender cualquier duda o comentario que tengan y sobre todo agradecer por la confianza y el compromiso del Estado de Tamaulipas, que fue mencionado, como lo mencioné hace unos minutos, en el seno de Naciones Unidas, de ir un paso más allá y decir, no solamente estoy a favor de la agenda, sino también quiero que esto pueda ser acreditado con estándares y metodologías. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Expuesto lo anterior, me permito preguntar si alguien desea hacer uso de la voz, comentarios o cuestionamientos para la exposición de tema que nos ocupa. Adelante. Bueno, primeramente quiero felicitarlos, ingeniero Neri, la verdad que muy interesante la exposición, pero este tema es un tema que tenemos que saber todos, muchos no conocemos, cómo aterrizarlo. Hay que ser muy concretos en poder entender los ciudadanos de a pie, cómo podemos sumarnos a esta cartera para poder hacerlo efectivo en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestras empresas, y qué facilidades va a haber para poder instalarlo, porque realmente cuesta. A mí me hicieron un estudio y me costaba más de $500,000 hacerlo en uno de mis negocios. Entonces, esto obviamente queremos ver de qué manera hay estímulos, de qué manera obviamente se paga, porque realmente pues, pagamos una cantidad de luz, hablando de energía eléctrica, pagamos una energía enormemente, digo, mucha cantidad de recursos, pero sé que se puede pagar de una manera con un plan en el que podamos aterrizarlo y poderlo lograr. Ahora en estos momentos estamos viviendo también una ola de calor terrible. La ola de calor que estamos es resultado precisamente del exceso de hidrocarburos, digo, todo lo que es el carburante que viene a afectar el efecto invernadero. Y hablar de temas muy sencillos desde la casa, cómo podemos trabajar en nuestros jardines, qué debemos de hacer para que podamos revertir esa energía, ese dióxido que afecta muchísimo a nuestro entorno. Son temas que nos gustaría, ¿verdad?, que los ayuntamientos también tomaran la batuta, que tuvieran la iniciativa de poder motivar, incentivar y tener nosotros ese instrumento que está al alcance de todos. ¿Cómo podemos hacerlo? Traducirlo en algo efectivo, transversal, a todo el mundo que podamos entenderlo, y qué es lo que no tenemos, lo que no debemos hacer para poder estar mejor, en un ambiente mejor para todos, porque realmente ahorita esta ola de calor que estamos viviendo en este momento, dicen que aquí leí un documento que cada vez es más frecuente, más recurrente. En Estados Unidos había dos olas de calor por año, y a partir de 2020 hay 8 olas de calor que vienen a afectarnos. Ahorita lo estamos viendo aquí en Tamaulipas, en donde esta ola de calor creo que no va a durar menos de 15 días. Entonces, Sí existe el infierno. Sí existe el infierno, ya sabemos. Había lugares aquí en la región de 45 grados. Pero si nos vamos publicaron una información en el Nuevo Ciudades que tuvieron hasta el 52.5 grados. En Nuevo Laredo tuvieron 49 grados.
está fuera de todo contexto. Incluso pues, están a punto de estallar los transformadores en las ciudades y está pasando, mucha gente se quedó sin energía. La verdad que, ¿cómo podemos nosotros hacer y estar más conscientes? Me refiero a toda la sociedad, municipios, sociedad, y felicito al gobierno del estado que ha tomado esta determinación, el señor Arispe, lo felicito que esté trabajando, y todo el equipo de trabajo que están aquí, nuestro amigo Alfonso también, que está interesadísimo en este tema, y todos los diputados estamos interesados. Sean bienvenidos y felicidades. Gracias. No, muchas gracias por su pregunta y su comentario. A ver, todo esto, antes de llegar a una empresa, antes de llegar al diseño o la aplicación de una política pública, nuestra recomendación es un trabajo de concientización. ¿Sí? La primera es la concientización. ¿Qué significa esto? Aquí mostrar una lámina de lo que significa el tema de cambio climático y lo que es sostenibilidad. Pero esto es más amplio. En la concientización empieza precisamente en la casa. Hay acciones tan simples. Hablaba de la eficiencia energética. La eficiencia energética puede ser algo tan simple como dejar prendido la luz. Eso ya es eficiencia energética. Como ponerle la presión adecuada a las llantas de mi auto para que no gaste más gasolina. ¿Sí? Como para manejar de manera cabida. Como ponerle al aire acondicionado 2 grados menos de temperatura. No a 18 ni a 19, a 20 o a 21. 24. Y con esa diferencia es menos electricidad, que la electricidad viene de la generación o de la quema de gas natural o de otro combustible o de electrones que pueden venir de energía renovable. Entonces, esos pequeños cambios. O en la secadora o en la lavadora. Queremos que la ropa salga sequecita y le ponemos más tiempo. Es más gas natural, más electricidad, más emisiones. Entonces esos pequeños cambios de conciencia, pequeños, sirven no para que yo solito lo cambie, se tengan millones de personas para que lo hagan, pero esa pequeña conciencia nos sirve para que yo lo implemente en mi empresa, a otra escala. Si tengo la oportunidad de influir o hacer política pública, de poderla diseñar en esa conciencia. Por eso nuestras primeras actividades vienen con muchos talleres a diferentes niveles, programas de capacitación, talleres, ejercicios que hacemos precisamente para todo ello, que se conjunta con otras iniciativas y actividades que llevan también los gobiernos locales para todo ello. Pero el primer trabajo es de concientización, lo que estamos llevando a cabo. Y en esa concientización, en mi empresa, en mi oficina, en mi lugar de trabajo, voy a poder implementar y desarrollar mejores actividades en todo ello. Adelante. Pues buenas tardes, ya o días todavía. Felicito, qué bueno que igual que el gobierno da estos talleres. Y pues bueno, la concesión, yo creo que yo como presido la Comisión de Educación, ahí podemos hacer trabajo conjunto para meter contenido desde las kinder o de las primarias para ir haciendo lo que acaba de decir. Por ese lado, lo otro que venía y la pregunta, si hablamos de la energía nuclear, que es baratísima y aparte pues genera empleos bien remunerados, tenemos más a lo que sea una sola planta nuclear, hablando de la energía nuclear, ¿cómo podemos transitar? Y aquí juega un papel las universidades para poder tener ingenieros calificados en ese tema, transitar para que México tenga ese tipo de energía limpias. Y viene la otra pregunta y eso ya es técnica. Ya ven que en la energía nuclear hay desechos y es el problema a veces, creo, y dónde guardar la energía. ¿Se puede reutilizar? Sería esa una pregunta. Y lo otro, la energía solar. Tenemos, ¿cómo podemos exactamente desde el Congreso o ayudar a que bajar el costo? Porque eso, a lo que tengo entendido, es una, ahora sí que es ilimitada, y más con los 50 grados que tenemos aquí. ¿Cómo podemos de alguna manera bajar el costo? Una, y dos, ahora sí, utilizar bien esa energía en los hogares, sobre todo en los hogares que comentaba usted, y que aquí en Tamaulipas no tengo el dato cuántas personas no tienen electricidad, pero cómo podemos apoyarlos desde programas a esa gente que no tiene luz. Todavía aquí en Victoria hay gente que no tiene luz,
utilizar ahora sí pues la energía solar. Serían básicamente las preguntas. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, diputado, por sus preguntas, sus inquietudes. A ver, un país, muchas veces me han preguntado, y no hace mucho me decían, ¿por qué México no está como Uruguay, que Uruguay tiene en su mayor matriz energética energía eólica? México debe ser como Uruguay. Y le decía, cada país tiene un contexto distinto. Primero, la población de Uruguay son 4,5 millones de personas. Un país que no tiene recursos, no tiene petróleo, no tiene gas. ¿Sí? Un país que depende de su energía, o dependía de su energía de Argentina o de Chile. Entonces ellos dijeron, y una estructura económica, industrial, modesta, moderada. Entonces son condiciones distintas en cuanto a los recursos que tiene su población y su estructura económica. Muchas veces también me han dicho, México debe estar como Dinamarca, también en toda la parte de renovable. Igual, son pues, población, estructura económica y demás. A lo que voy es, cada país define su política energética y su estructura y su matriz energética basada en 5 elementos principales: su percepción vinculada con cambio climático, su concepto de seguridad energética, entendiendo seguridad energética como el flujo continuo de energía a precios asequibles, desarrollo económico, acceso a la energía e ingresos derivados de la energía. Entonces cada país tiene que analizar cuál es ese contexto que tiene y ver qué hay. Tema nuclear, un poquito a lo que preguntaba. ¿Por qué Francia tiene el 70% de su matriz energética de energía eléctrica con nuclear? Dijo, no tengo petróleo, no tengo gas, no tengo carbón, no quiero depender de nadie, ¿sí? Quiero ser mi propia energía y tampoco quiero generar emisiones. Entonces ellos apostaron por la energía nuclear en ese contexto de ese país, entendiendo que puede haber riesgos y formas de mitigar esos riesgos. Entonces cada país va definiendo esa proporción que va teniendo esa matriz energética. México tiene todas las fuentes y formas de recursos para generar electricidad, incluyendo la nuclear, y que en el mismo Laguna Verde existe el potencial adicional de poder poner más reactores. El tema es el costo, la inversión inicial para todo ello. El seguridad está muy controlado. Sin duda hay buenos ingenieros con las capacidades excelentes que tiene la Comisión Federal de Electricidad y muchas cosas que se tienen que ver más. Sin embargo, México tiene el potencial de otras formas de energía para la generación de electricidad. La de ciclo combinado sin duda es una muy importante, la de renovables, solar eólica, el potencial que se tiene, hidroeléctricas, geotermia. México tiene un potencial de geotermia enorme que todavía puede ser aprovechado muy altamente, ¿sí? Y es una energía limpia, asequible, que se puede desarrollar con las capacidades que tiene el país. Entonces, es buscando esa ecuación, quien hace la política energética en el país, e identificando esas oportunidades que existen en función a esa matriz energética. Adelante, muchas gracias. Adelante, diputada, por favor. Gracias. Patricia Salazar. Agradecerte, diputado Javier Villarreal, por la oportunidad de esta comisión y sobre todo de invitar a que nos nutren en este tema. Agradezco en especial mucho al ingeniero Luis Esneri Flores. Gracias por lo que nos ha traído el día de hoy. Este contenido creo que fortalece algo que nos preocupa, pero sobre todo que nos debe de ocupar desde el Poder Legislativo. Y también saludo con mucho gusto a quienes representan el Poder Ejecutivo, la Comisión de Estatal de Energía, y que le dio un saludo muy especial al secretario de Energía, que es paisano también, a José Ramón. Gracias por estar aquí, maestro Alfonso Solís, que también nos honra estar en este momento con aquí. Y de verdad que es un honor y un privilegio recibir el día de hoy en los trabajos de esta comisión a todos y a cada uno de ustedes. Estamos seguros y convencidos que cada una de las opciones y comentarios objeto de sus participaciones en la presente reunión será de provecho
y de gran utilidad para nutrir y fortalecer el desarrollo de acciones, estrategias y estratégicas en la materia por el bien de todos y de todas las tamaulipecos. En Tamaulipas y en este Congreso tenemos claro que la realidad histórica nos demanda nuevas estrategias en materia energética y por supuesto que todas y cada una de dichas acciones deben de ser con criterio y sustentables. Sabemos de nuestra responsabilidad y nuestro firme compromiso con las necesidades y prioridades que tenemos como legisladores. Aplaudo y reconozco el trabajo que están haciendo también desde el Poder Ejecutivo con el doctor Américo Villarreal Anaya, donde se esté ya haciendo esta fusión de convenios para poder privilegiar en esta área y que sé que va a ser de mucho reconocimiento para el día de hoy. Yo siempre hablo y siempre dicen que debemos de trabajar para el futuro. Yo digo que debemos de trabajar para el presente. Si el presente lo tenemos bien, el futuro está garantizado que va a estar mejor. Estuve escuchando con mucha atención su ponencia y de verdad que yo le decía ahorita al diputado Javier, veníamos con una educación de medio ambiente porque realmente en México hace falta esa educación que en este tema. Viene la pandemia y frena toda esta educación que traíamos y que ya nos estábamos cambiando el chip de apagar la luz, de esto, y viene la pandemia y nos enfocamos totalmente en eso. Y antier que regresaba al sur, soy de Tampico, y son calores muy diferentes, por cierto, los del sur a los de aquí de la capital. Me sorprendí al ver el termómetro de la camioneta y eran 6:38 de la tarde, estábamos a 47 grados. Y sin saber bien a bien lo que íbamos a tratar el día de hoy, me decía yo, ¿cómo es posible que estemos así? Entonces creo y me preocupa y quiero ocuparme también de este tema, porque algo que usted dijo es cierto, es esa concientización de lo que estamos viviendo. Y creo que es algo que tenemos que retomar y que inicia en casa, es correcto. Si nosotros a nuestros hijos les enseñamos y los educamos a apagar las luces, a utilizar menos cosas de energía, a veces dormimos con esto y amanecemos con el teléfono celular. Los niños aparecen y nacen con el chip de la tecnología, pero tenemos que enseñarles hasta lo más mínimo y empezar a hacer esa cosecha para vivir el día de hoy mejor. La reforestación está olvidada. Hace rato llegábamos y decíamos, pongan un techito aquí porque los carros se nos calientan acá afuera, ¿no? Y yo decía, ¿por qué un techo y por qué no sembrar árboles? ¿Por qué no sembrar pulmones en las ciudades? Porque ocupamos. Creo que es un tema tan importante que tenemos que retomar en la sociedad, en los diferentes ámbitos de poder, tanto en el legislativo como en el ejecutivo que se están ocupando, y que eso amerita muchas cosas. Recién acabo de poner una iniciativa, la ley Yolanda, donde pedimos que se capacite. Yo creo que eso es bien importante y eso es parte de la revolución de conciencias que tenemos que tener en todos los ámbitos. Mientras no tengamos esa empatía, esa concientización y esa capacitación de poder enseñar a todos los funcionarios públicos de cuidar el medio ambiente y de todo lo que podemos hacer para que podamos tener un futuro mejor, pero sobre todo un presente inmediato mejor. Eso empieza desde ya. Entonces yo quiero refrendar el compromiso del Congreso del Estado, donde podamos colaborar juntos, trabajar juntos para tener un hoy mejor por nuestras niñas y niños, por nuestros adolescentes, por nuestros tamaulipecos en general. Creo que es bien importante. Hace mucho platicaba con un joven que aportaba al IMEPLAN y me decía, diputada, estamos en foco rojo antes de pandemia
Y yo creo que ahorita estamos en super foco rojo en Tamaulipas. Necesitamos darle pulmón a Tamaulipas. Y eso depende de cada uno de nosotros, refrendamos ese compromiso y en lo que podamos ayudar para reformar leyes que ayuden a poder tener un mejor mundo y poder dejar un mejor legado a nuestros descendientes. Con mucho gusto lo hacemos. Esta es su casa y estamos en la disposición de trabajar y de colaborar juntos. Gracias. No, muchas gracias, gracias a usted, y al contrario, estamos a su disposición de lo que necesite el Congreso del Estado, lo que necesite el gobierno, la sociedad, precisamente para promover acciones en favor de la sostenibilidad y el cambio climático. Algo que se me olvidó decir hace rato, en la palabra sostenibilidad, que la sostenibilidad también es satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las futuras. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Y hay otro concepto también que cada vez va a ganar más fuerza, que es el concepto que le llaman el triple bottom line, que es prosperidad, personas y planeta. ¿Sí? Ese concepto, lo que busca, como su nombre lo dice, prosperidad viene un término vinculado, implícito, económico, personas, pues obviamente, y planeta, aire, agua. ¿Cómo puedo hacer un mundo más justo con ese equilibrio? Y lo llevo a un término de una empresa. En una empresa tengo que buscar obviamente una rentabilidad justa, sin que eso signifique ir en contra de la sociedad y del planeta. Pero tampoco puedo irme al extremo donde mi margen sea tan mínimo que no exista beneficio para nadie. ¿Sí? Porque entonces estoy matando el proyecto, la fábrica, la actividad, y ya no hay ni empleo ni hay otra actividad. En ese equilibrio de prosperidad, planeta y personas es donde se tiene que transitar mucho de la actividad económica. ¿Sí? Entonces en ese equilibrio es como podemos irlo manejando. Y pues en esta parte de concientización, pues nuevamente nos ponemos a sus órdenes para llevar a cabo talleres, programas y alguna actividad que pueda fortalecer todo ello. Gracias. Muchas gracias. Diputada Mirna, por favor, su uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias por el uso de la voz. Muy buenos días a todos mis compañeros diputados y a todos nuestros invitados que el día de hoy nos acompañan en esta comisión. A nombre de mis compañeros que integran esta comisión, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, me quiero permitir darles un pequeño mensaje. Durante esta legislatura hemos dejado muy claro nuestra postura en materia de energía sostenible. Siempre estaremos a favor de políticas públicas para el desarrollo de las mismas. De hecho, en la administración estatal anterior, emanada de Acción Nacional, fincó un precedente a nivel nacional en esta materia, dejando establecido en el año 2021 por todo el estado de Tamaulipas cerca de 13 complejos generadores de energía a base del viento y cuya producción superará los 1.722 megawatts. De hecho, ahorita lo que comentaba el ingeniero Ulises Neri Flores nos llena de mucho orgullo, ingeniero, que a nivel mundial nuestro estado de Tamaulipas sea reconocido por la preocupación y ocupación en este tema que realmente nos sentimos orgullosos de que Tamaulipas sea un estado que se ocupa y se preocupa en este tema de cambio climático. Y bueno, las energías limpias son la clave para el desarrollo sostenible en Tamaulipas. Hoy celebramos esta reunión y estamos convencidos que de ella van a emanar cosas muy buenas. No podemos y no debemos seguir esperando. La emergencia climática es ya una realidad. Hagamos posible revertir los efectos y adaptarnos para afrontar una realidad que nos toca hoy a todas y a todos. De hecho, comentaba ahorita el diputado Gustavo, nosotros aquí en nuestro municipio, en Reynosa,
tenemos varios días de que se está cambiando la energía eléctrica. Ahorita son unas colonias, mañana otras que están sin energía. Entonces, imagínense con estos grados que estamos pasando, esta ola de calor, y que colonias enteras están sin luz. Pues la verdad es que nos preocupa y tenemos que hacer algo. Desde donde nos toca estar a cada uno de nosotros, hacer algo para poder contener y que se puedan llegar a tener soluciones a estos problemas que hoy nos toca enfrentar. Pueden contar con nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional para trabajar de la mano en acciones que brinden beneficio a todas y todos los tamaulipecos. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Adelante. Sí, un comentario, gracias diputada por estos comentarios. Y ahorita estamos hablando precisamente esta semana de los calores que se sienten, ¿no? Ayer estaba en Villahermosa, la semana pasada estaba en Campeche y ahorita es que no es que nunca se haya sentido calor, lo mencionaba, cada vez se va a presentar con mayor frecuencia y con mayor impacto. Y dices, bueno, pues es el aire acondicionado y estoy fresco y todo. No, lo que representen otros retos como están teniendo ahorita el estrés que se mete en el sistema eléctrico, y eso obviamente pues lo que afecta en apagones o en interrupciones de ello. Y eso que puede afectar a una empresa que depende de la electricidad para su actividad económica. Y ahí puede ir una cadenita de todo ello. Entonces es esa afectación que se va teniendo finalmente de todo ello, ¿no? También es tener la conciencia de que muchas cosas a veces dices, ya no voy a utilizar botellas de agua, no voy a utilizar popotes. Y pareciera ser que es una solución. Dice, bueno, ya no estoy contribuyendo con ello. Pero cuando me pongo a pensar, ¿quién está atrás de esa botella? Empleos, pequeñas y medianas empresas, actividad económica, industrias. Entonces, no es tan fácil. Entonces hay que entender todos esos contextos que están ahí relacionados. Entonces entender que hay un equilibrio y en ese equilibrio tenemos que tener la conciencia de todos en todos los sentidos y que hay otras formas de mitigar las emisiones con otras acciones que fortalecen la sostenibilidad. Y pues aquí ustedes tienen el privilegio en Tamaulipas de tener todas las formas y fuentes de energía, y eso creo que el potencial que tiene el Estado en todas las formas y fuentes de energía es un privilegio. Es un privilegio tener recursos. Muchos países en Europa no tienen recursos. Japón no tiene carbón, no tiene petróleo, no tiene gas, tiene como recursos naturales. Países que tienen el privilegio de tener recursos, su privilegio debe ser la forma de administrarlos y de administrarlos de manera sostenible. Gracias, diputada Elena Flores. Gracias. Gracias. Julia, por favor. Gracias. Licenciada. Gracias. Un pequeño comentario nada más. Lo que yo me llevo de esto, y la verdad es que me ha dado toda una nueva perspectiva, y muchas gracias por eso, porque me ha dado toda una nueva perspectiva respecto de la energía y el rol crucial que juega en el desarrollo. O sea, simplemente darnos cuenta de que tiene una injerencia o una determinación en múltiples metas de desarrollo, ¿no? O sea, comentadas en la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 9, son muchísimos objetivos de desarrollo que están relacionados, que pueden tener o beneficiarse más bien de la energía. Y por otro lado, el tema del equilibrio, que es crucial, porque efectivamente se ha satanizado mucho, sobre todo en las últimas épocas, a la energía con recursos fósiles. Pero es verdad que tiene que ser analizado en conjunto, ¿no? Siento que es un poco como los ciudadanos siempre escuchamos que nos dice el gobierno, bueno, es que voy a dar más presupuesto a la salud. Y todos decimos, ay, padrísimo, pero no nos damos cuenta que darle más presupuesto a la salud significa darle menos presupuesto a otras áreas. Porque como señalas, todo está relacionado. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta de llevarme este tema para reflexión, de cómo se tiene que analizar, pero en conjunto, no puede ser analizado de forma aislada. Muchas gracias. No, muchas gracias por ese comentario también. Cuando mostraba los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son estos 17 colores, y cada uno representa un objetivo, algo que no mencioné es la figura de los nexos.
Hay un nexo que se está estudiando mucho, que es el nexo agua, energía, alimentación. ¿Sí? ¿Para qué sirve la energía? Es un ejemplo, para mover agua con bombas, y eso sirve para la agricultura, la alimentación. Hay un nexo agua, energía, alimentación, y ese es un tema muy fuerte y muy preponderante. Y así puede haber muchos otros, lo que significa un objetivo vinculado a otro y cómo están conectados. Y en eso se necesita mucha coordinación y comunicación. Por eso el objetivo 17 habla de las alianzas para alcanzar los objetivos. Y las alianzas se refiere no solamente a la parte de gobierno, sino de la misma sociedad. ¿Cómo se coordina todo eso para poderlo alcanzar, ¿no? Y eso es relevante, como decías ahorita, ¿no? Sí, puede ser para un presupuesto para educación o para salud, pero hay que entender que todo está conectado. Y en esa conexión, la figura del nexo ayuda a evaluar esos impactos y esos beneficios que se pueden tener. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar el uso de la voz al diputado Carlos Fernández. Sí. Gracias, diputado. Muchas gracias a todos quienes asisten hoy a esta reunión, diputadas, diputados, personal de la CETAM que nos acompaña y distinguidas personalidades que dominan muy bien este tema. Muchas gracias de verdad por toda esta explicación y el tiempo que se han dado. Celebro que la CETAM y Gobierno del Estado mantenga este interés no solamente por implementar, como tú lo dijiste, doctor, pero también por ser medidos en estos términos, ¿no? Creo que eso es algo valioso de reconocer. Me gustaría sí aprovechar la expertise que tienen para preguntar desde el punto de vista personal, como expertos en el tema, y que ha sido un tema que no únicamente aquí en Tamaulipas, sino en general, yo creo en México, ha generado un tabú grande desde hace ya varios años, y es la parte tributaria. ¿Qué tan conveniente sería el ir pensando, ir planeando en la implementación de impuestos verdes, o en su defecto beneficios fiscales a todos aquellos organismos públicos, privados, con la finalidad de incentivar aquellos que pues, de alguna otra manera abonan a tener políticas sostenibles, o castigar la negligencia? Esto pues bueno, lo pregunto porque sí ha sido un tema polémico, creo yo, en nuestro México. Hay países que pues bueno, ya los implementan, sin embargo, pues bueno, para mí y para creo que todos nosotros como legislatura sería muy importante conocer su punto de vista técnico en cómo esto pudiera ayudar a los objetivos que están trazados en la Agenda 2030. Sí, muchas gracias. A ver, el impuesto, aquí un poquito se hace un disclaimer, ¿no? A título personal. A ver, el tema cambio climático, el tema sostenibilidad, es un tema de concientización, obviamente, ¿no? Si todos tuviéramos esa concientización, pues lo haríamos. El principal incentivo debería ser el compromiso por el planeta y la sostenibilidad, ¿sí? Ese debe ser el motivo natural, original, sin incentivos, sin castigo, natural. Eso lo estoy viendo en las nuevas generaciones, lo que decía la diputada. Hay que ir educando a nuestros hijos, pero en algunos lugares los hijos están empezando a educar a los padres. Se están diciendo, a ver, espérame, ¿por qué estás tirando eso? ¿Por qué no separaste la basura? ¿Por qué dejas la luz prendida? ¿Sí? Entonces empieza a haber también de las mismas nuevas generaciones que lo están empezando a incentivar. Quiero en el futuro cercano que esto va a ser ya un estándar de la sostenibilidad, que de manera natural las empresas lo van a empezar a hacer. Los impuestos o los incentivos funcionan, ahora sí que en función a la realidad que está en una región o en un país. En Europa muchos países tienen el impuesto verde, son contextos y realidades distintas, o ciertas regiones geográficas también tienen eso. Y hay que medir esos umbrales. ¿A qué le voy a cobrar impuesto? ¿A una pequeña fábrica que está produciendo ladrillos para subsistir sus familias con un rezago y que tiene muchas emisiones por eso?
contextos distintos que hay que evaluar y analizar para ver dónde conviene y eso. Más que todo, promover la manera de que esto es un beneficio para todos y que la sostenibilidad empiece a ser una cadena y en esa cadena pueda servir como motivos o hay otras motivaciones, entre ellos el financiamiento, el acceso a apoyos y otras actividades más, ¿no? Cada país, cada región, no puedo hacer una opinión de si es bueno o malo, hay que entender solamente el contexto que tiene la región del país para definir dónde conviene el incentivo, dónde conviene el impuesto, si es que así, pero sobre todo a favor de promover lo que significa esto en favor del planeta y la sostenibilidad. Germán, Gracias. perdón, adelante, gracias. Diputado, te agradecemos mucho, Carlos. Germán, adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Pues yo solo quisiera recalcar lo que ya se ha comentado. Precisamente ahorita mi intervención iba a ser sobre este tema que comentaban. Muy cierto, decías en la presentación, Ulises, que no hay una sola solución. A mí siempre me gusta decir que no hay una varita mágica, no hay, vámonos todos con coches eléctricos y ya está, se acabó el smog, o vamos con paneles solares y ya está, la red eléctrica limpia. Es el conjunto de pequeñas y varias acciones lo que va a detonar un impacto en la reducción de emisiones. Una de las acciones que el diputado Gustavo, por ejemplo, preguntaba qué podemos hacer, que se puede hacer en el Poder Legislativo, es precisamente impulsar políticas públicas como son incentivos, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, muy ganadero. No veo que detone, por ejemplo, la industria de la biomasa. Quizás sea un tema que se ha dejado en el olvido o que se pudiera incentivar, se pudiera buscar cómo hacer lo que detone de una manera pues, en la que hemos visto que detonó la eólica. O, por ejemplo, el impulsar, tasar las emisiones de carbono a la gran industria, a lo mejor no a la pequeña empresa de los ladrillos, pero sí a la gran industria, y eso te va a fomentar hasta cierto punto un piso parejo para quien quiere invertir, sobre todo empresas internacionales, también hay nacionales, quien llega a invertir en tu estado y se preocupa por ser eficiente y por no producir emisiones dañinas de carbono, de óxidos nitrosos o de azufre, pero no puede competir en un piso parejo contra una paraestatal a quien no es observada en lo más mínimo con las emisiones, le dan válvula abierta para que emita cualquier cantidad de contaminantes. Entonces eso te crea un piso parejo. Si tasas, de algún modo logras ese impuesto o esa norma contra emisiones de cierto tamaño para arriba, quizá puedes fomentar la inversión de empresas que sí se interesen por el cambio en el cuidado del medio ambiente y logren un piso parejo para que puedan competir y venir a invertir empresas que se preocupan por el medio ambiente y por la comunidad donde están invirtiendo. Esa sería mi aportación. Muchas gracias. Adelante, diputado Ángel. Muchas gracias por el uso de la voz. Primero que nada, felicitar al ingeniero Ulises. La verdad es que pues yo soy muy la verdad yo creo que no hay mejores palabras que decir, soy fan de todo el trabajo que hace la ONU todo el tiempo. Digo, desde que era estudiante siempre he seguido todo el trabajo que han venido haciendo. La verdad, para mí encantado que nos acompañe pues alguien, ¿verdad?, con tanta experiencia como usted aquí en el Congreso del Estado. Por lo mismo, constantemente estoy viendo las publicaciones que hace la ONU México, UNFPA y todos los demás variantes que integran en este caso la ONU. Nada más hay algo que a mí sí me gustaría señalar, que yo creo que ha sido la pieza fundamental del por qué. En el 2000, por ejemplo, antes eran 8 objetivos, ya tenemos una visión 2030 que se incrementaron de 8 a 17 y que seguramente en un 2040, 2050 a lo mejor ya no van a ser 17, van a ser 25 y cada vez comienza, conforme tal vez va creciendo la demografía, de la mano va creciendo también pues, el número de problemáticas conforme a la misma tendencia. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Algo que es muy importante en cuanto a un debate, ¿verdad?, en que se tiene que implementar
una estrategia de voluntad ante los gobiernos, porque si empezamos en un 2000 con 8, ya vamos en un 2023 con 17, y reitero, vamos a ir en un gobierno 2028, 2034, a lo mejor con un mayor número de objetivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por más esfuerzo que haga la ONU y todos sus integrantes, percibo que los gobiernos no tienen toda esa voluntad para llevar a cabo toda la gran firma de convenios que se hacen administración tras administración. Cada administración estatal, cada administración federal, siempre hay firma de convenios. Sin embargo, desde mi punto de vista, veo que falta esa voluntad en gobiernos municipales, en gobiernos estatales, en gobiernos federales, para que se concreten al 100% las metas trazadas dentro de esos convenios. Y lo digo porque tomo el caso que comentaba el diputado Gustavo, algo muy coloquial y ahora sí que como ciudadanos de a pie, a veces la información que ustedes tanto trabajan, tanto que se esfuerzan, a veces los gobiernos le meten freno de mano de alguna forma, a lo mejor no existe la voluntad para que eso llegue en una forma muy explícita para las nuevas generaciones, tal cual como nos acaba de explicar. Si hubiera campañas constantes de educar a nuestros niños, a nuestras niñas, el uso del agua, el uso de la energía, el uso del combustible, que fuera constante, que fuera 1 hora a la semana al menos, estaríamos dándole un giro de 180 grados a lo que está sucediendo. Entonces siento que falta esa voluntad, y de qué manera, o sea, la ONU pudiera generar incentivos, ¿verdad? O alguna estrategia para que esa voluntad se efectúe. También comentaba la diputada Úrsula, por ejemplo, que yo también soy de la ciudad de Tampico, y pues efectivamente en estos días también hemos estado rondando los 40 grados allá en el sur. Sin embargo, hay un tema bien importante que muchos aquí ya lo conocemos. Se está llevando a cabo ya, al día de hoy, una implementación de un megaproyecto en el único pulmón de Tampico, que es prácticamente, tenemos la Laguna del Carpintero, y es el pulmón más grande que tenemos en la ciudad, y ya se está comenzando a plasmar el desarrollo de un acuario, que estoy totalmente de acuerdo, el desarrollo de un parque recreativo, pero con lo que no estoy del todo de acuerdo es con un hotel de 5 estrellas, que prácticamente está quitando toda, ahora sí que parte del pulmón que tenemos, y que eso está contribuyendo a que pues el calentamiento global no nos impacte tanto en nuestra zona metropolitana. Pues bueno, ya se está plasmando un hotel de 5 estrellas. Entonces, ese tipo de cuestiones de voluntad política son las que yo percibo. Bueno, ¿de qué forma ustedes, con todo el trabajo que hacen, podemos lograr aterrizar que, pues, si van a hacer todo este proyecto, o sea, que sea bajo los lineamientos que ustedes marcan, que se proteja en este caso el medio ambiente, el gran número de mangles que tenemos ahí que también sirve, y toda la gran vegetación? O sea, ¿en dónde va a quedar toda esa parte, verdad? O sea, eso es lo que yo sí quiero dejar muy señalado, muy aterrizado. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto para que lo que ustedes plasman en papel y con toda la voluntad, el gobierno, tanto los municipales como el estado como el federal, pues lo lleven a cabo, ¿verdad? Y que se transmita en que pues se están implementando pues, las políticas públicas bajo los lineamientos y los objetivos de los 17 que ya tienen marcados para un 2030, ¿verdad? Eso es lo que yo quería señalar, o sea, que se hagan los proyectos, sin embargo, que se hagan bajo, pues ahora sí, las condiciones que ustedes están plasmando en este tipo de convenios. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado, por este comentario, y quisiera hacer un par de reflexiones. Efectivamente, eran 8 objetivos, están a 17, estamos a 6.5 años de alcanzar el 2030. ¿Y qué va a pasar? Hay gente que me pregunta, ¿y qué sigue? Los 40 objetivos, los 35, al 2040, al 2050. La palabra objetivo es algo que estamos buscando poder llegar en esa parte, ¿no? Y más allá de ponerle más y más y más objetivos, algo que siento que ha faltado, no es un caso de México, es un caso a nivel mundial, lo veo en todos lados. Y por eso se dijeron, ¿cuál es el objetivo más importante de los 17? A mí me han preguntado personalmente, y es precisamente el 17, las alianzas para alcanzar los objetivos, la coordinación, comunicación, todo ello, en todos los países.
importante. ¿Por qué no lo hemos analizado? Tenemos recursos, capacidades, gente, mentes, acciones, recursos, todo. Alianzas para alcanzar recursos. Ese es el gran reto. Con uno que lo busquemos manejar y plasmar adecuadamente, lo demás se va a ir resolviendo en ello. ¿Sí? Ese es el más importante. Respecto a los proyectos, no importa cuál es el proyecto. A veces hay proyectos que dicen, no, ese proyecto es petróleo, es malo, ese proyecto es malo. No, ese no, ese no. Decía, aquí es buscar la manera del cómo sí de manera sostenible. El documento que mostraba que decía, industrias extractivas, transición a sistemas sostenibles, reconoce lo que es importante para muchos países, una industria minera o petrolera o cualquier tipo de industria, cualquier actividad. Pero ¿cómo lo hacemos sostenible? Es el reto. Identificar qué significa esos proyectos. ¿Cómo podemos mitigar lo que está siendo disruptivo con creces o de manera diferente en otros aspectos? En empleo, en contenido local, en equidad, en el manejo del agua. Es ir buscando dónde puede convertirse en algo sostenible. Entonces, los proyectos, sea de cualquier naturaleza, llámese un campo petrolero, llámese una fábrica, llámese un hotel o lo que sea, lo importante es ver dónde están los balances y que el balance sea positivo. Pero es explorar esos caminos, esa cosa de ruta para poderlo de esa manera, ¿no? Y es lo que pone Naciones Unidas en la mesa de los países. No decide Naciones Unidas qué actividad o no recomienda qué política pública, eso lo tienen los países. Lo que ponen los organismos internacionales, no solamente Naciones Unidas, es una serie de documentos y expertos a disposición de los países y los gobiernos para que ellos se utilicen y vean dónde se pueden fortalecer políticas públicas o acciones del gobierno en específico. Gracias, diputado, por sus comentarios y gracias por ser fan de lo que hace ese conjunto y con mucho gusto le vamos a mandar un poco más de información. Gracias. Agradecerles a cada uno de ustedes, Ulises, Alfonso, en verdad haber sido puente en esta comisión, que para Tamaulipas es muy importante a cada uno de los diputados. Mario, amigo, que le sirva, que le digan a José Ramón que gracias por su presencia y que cada uno de ustedes significó hoy la base de que Tamaulipas va a ser diferente en esta siguiente etapa, que nunca se inicia ni se descubre el hilo negro, todo es una continuación para mejorar a Tamaulipas y a nuestro país. Hoy tenemos bases enormes y este plan estatal de desarrollo que inició Américo Villarreal tiene una base bastante fuerte. Hoy Tamaulipas es reconocido por lo que se ha hecho, porque Tamaulipas tiene bases enormes para seguir creciendo. Tamaulipas ha hecho enormes cosas y tiene grandes retos. Este desarrollo sostenible que se basa precisamente en tres premisas que decimos la palabra y a veces, y aquí la mencionamos de una manera muy, muy firme, esas tres palabras que hacen el desarrollo sostenible: ecología, economía y población o sociedad, que deben de estar a la par y no fraccionarlas ni herirlas. Y eso es lo que hace que haya desarrollo y no crecimiento, que es lo que vemos normalmente. Vemos crecer a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, pero no desarrollarse. Hoy debemos de buscar el desarrollo, la mejoría de cada individuo y de cada ciudad nuestra. Esas pavimentaciones que realmente mejoren las vialidades, pero hay que pensar que solamente el 20% de la población en nuestro país tiene carro. Entonces, a veces no hay forma de que una persona cruce una avenida o vaya y transite una banqueta por la cantidad de postes, por la cantidad de puestos, por la cantidad de cosas. Y las ciudades las debemos de hacer para el ciudadano. Hay que pensar desde el individuo en esa base fundamental que la hemos desgraciado y contaminado desde ahí, y todo se nos hace natural desde ese momento. Ya no pensamos en la integridad, en la base humana. Los parques dejaron de ser nuestra ilusión porque se transformaron en moles. Me hablo de los centros comerciales, ¿no? Entonces hoy hay que volver a nuestros orígenes
y enseñar y volver a mostrar nuestra niñez, o a lo mejor nuestra niñez nos está mostrando, como aquí está diciendo, en cómo debemos de volver a revivir estas situaciones. Pensar en esas pavimentaciones que puedan ser permeables, porque el agua cuando llueve no sabe a dónde ir. Los cauces se perdieron y por eso son las inundaciones que las hemos provocado dentro de nuestras propias ciudades. Los canales, canaletas que llevaban a nuestros arroyos, a nuestros ríos, se perdieron y los mantos freáticos se secan y dejan de vertirse el agua y se van haciendo más delgado, como las venas de nuestro cuerpo cuando no están bien nutridas y se ensarran, ¿verdad? Y se pierden y se van más allá y se alejan de los lugares que originalmente estaban. Son cuestiones parecen simples, pero hoy nos han trastocado nuestra vida. Entonces, volver y permitir esta firma con la ONU de esta manera, Tamaulipas, pues nos da esperanza de una nueva forma de echar a andar y de tener una nueva visión para nuestro Estado. Y en el caso precisamente de nuestra entidad, el establecimiento de convenios y fortalecimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal es un aspecto clave para crear condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la población e impulsar el desarrollo económico y asegurar el cuidado del medio ambiente. Y así me nació también ver una iniciativa para lo que han dicho todos aquí, donde podamos hacer y promover prácticas amigables al medio ambiente a través de la creación de un distintivo de ciudad verde, donde estas situaciones que nos han llevado al cambio climático, a la degradación, pues nos pongamos a competir como ciudades y que el Estado decida quién está haciendo lo mejor en ahorros de arbolar la ciudad, el cuidado de los animales, el fomento al reciclaje, el ahorro de agua, el manejo adecuado a los residuos sólidos urbanos, todo esto que en una competencia sana el gobierno se convierta en este juez para impulsarnos esta cultura de responsabilidad, de amor también. El amor es muy importante, nos hace responsables y nos llega a pensar que lo único seguro que podemos heredar a la siguiente generación es precisamente la naturaleza. Muchas gracias y siempre bienvenidos. Que nada más se me había pasado, este era para la comisión, ya no para el doctor, me disculpa ahí, pero pues es un tema de mucho interés, doctor. Respecto a la comisión, ¿hay alguna o cuál es la propuesta más bien o línea de acción que se impulsará desde la comisión a la cual ustedes pertenecen para la diversificación de la matriz energética? Obviamente esto en función de las tecnologías y fuentes de generación. ¿Ya hay una propuesta o línea de acción que dan camino? La diversificación. Tamaulipas, lo comentábamos hace rato, Tamaulipas es líder en prácticamente todos los rubros desde el punto de vista energético. Entonces, ahora sí que ahí está. ¿Qué hace falta? Pues inversión. Tenemos en este momento una cantidad importante, aquí se encuentra justamente un empresario o representante de empresas internacionales, nacionales, desde el punto de vista de gas, desde el punto de vista de petróleo. Tenemos el recurso eólico, el segundo recurso eólico más grande a nivel nacional y justamente, bueno, pues la realidad es que hay una cantidad importante de empresas ya instaladas. Tenemos también el recurso fotovoltaico casi similar o muy similar a lo que tiene ahorita Sonora, justamente con su plan Sonora. Entonces, pues cubrimos todos los rubros desde el punto de vista energético, que ahorita lo que comentaba el ingeniero Ulises acerca de por qué no traer otros si ya tenemos esto que aquí en México y aquí en Tamaulipas.
En ese sentido, sí tenemos varios retos que tenemos que empezar a ver, y uno de ellos justamente tiene que ver con el tema de la transmisión, por ejemplo. Entonces, afortunadamente el presidente de la República justamente este año nos ha beneficiado con la transmisión de más de 8,000 millones de pesos que se van a instalar en el norte de Tamaulipas para poder en este momento nivelar la cantidad producida contra la cantidad transmitida. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia porque pues abre las posibilidades a mayores ingresos. Sí existe ahorita una política pública energética grandísima, creo yo que una de las más grandes a nivel nacional, y sobre todo de los últimos años estamos viendo, como se comentó anteriormente, la posibilidad de detonar ese puerto del norte, que sin duda va a traer un dato, simple y sencillamente a 80 kilómetros hacia el norte está el puerto de Brownsville, y donde el 70% del cargo que llega ahí se regresa a México. Entonces realmente hay un potencial grandísimo. Ya prácticamente no les cabe nada, y aquí y acá tenemos un potencial grandísimo. La iniciativa privada cada vez está buscando más al gobierno del Estado para poder invertir, y la relación que existe ahorita entre el gobierno federal, las entidades federales y el Estado, yo creo que es mejor que nunca, o que al menos en muchísimos años. Sí existen una serie de planes importantes para el detonar, y casi puedo asegurar que en los próximos, a mediano o largo plazo, Tamaulipas se va a convertir sin duda en uno de los líderes energéticos por la política pública que está ahorita. Muchas gracias. Le voy a pedir antes. Gracias, Carlos. Adelante. Sí, efectivamente tuvimos la fortuna de poder participar en el Programa Estatal de Desarrollo, pero para poder escribir y definir el sector energético, lo que está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, las primeras actividades que hicimos fue tener esa coordinación con las entidades federales, el poder acercarnos con ellos, porque eso nos va a permitir homologar los criterios, el poder identificar la normatividad existente a nivel nacional, y el papel que vamos a también que jugar como comisión va a ser los facilitadores en el sector energético para cualquier requerimiento que se requiera a nivel federal. Esto nos llevó a que en el plan sectorial de energía, el plan estatal, definimos, mejor dicho, ciertas estrategias, lineamientos, acciones, indicadores, en los cuales están plasmados el cómo poder obtener resultados en los diferentes tópicos del sector energético. Un factor importante, como sabemos, en el Estado estamos produciendo lo doble de energía de lo que consumimos. Como ya lo comentó Mario, un factor importante son las líneas de transmisión. La visita que hizo el señor presidente al Estado, de alguna manera también ya aprobó y está palomeado las nuevas líneas de transmisión. Hablo de nuevas líneas, más no el fortalecer los nodos que están en el norte. Eso nos va a permitir el poder evacuar la energía que estamos produciendo. Independientemente de esto, en el sector petrolero, el ejemplo es Alfonso, que nos acompaña aquí como empresa. Estamos generando actividades que de alguna manera nos permita generar economía local con esas actividades y desarrollos que se tienen en el norte. Además de esto, estamos también desarrollando patentes, investigaciones que de alguna manera me permita aprovechar los gases que se producen a nivel de los pozos petroleros. Entonces también estamos incursionando en ese tema, porque nos va a permitir la reducción o aprovechamiento del gas en venteo para producir energía a cierta cantidad a beneficio de la comunidad local. En el sector petrolero también traemos iniciativas de cómo puedo aprovechar los recortes que salen de los pozos para poder producir tabiques verdes, voy a llamarles de esa manera, y poder atender o generar casas a bajos costos, casas verdes que nos permitan también atender esas necesidades. Entonces, en el plan estatal traemos indicadores, es más, hasta de ODS, generamos indicadores ODS para ir monitoreando, pero estamos atendiendo en el sentido de fortalecer lo que ya está en el Estado, y en paralelo empezar a hacer acciones que me permitan establecer las bases,
como platicamos, en el sentido de hidrógeno verde. Entonces estamos tratando de hacer eso. En el sentido de que también podamos trabajar con asociaciones público-privado que también me permita asimilar, adaptar y sobre todo la capacitación e información de recursos nuevos especializados en el sector. Nosotros ya estamos trabajando como comisión, de hecho estamos desarrollando 16 diagnósticos energéticos en 96 escuelas del estado, pero no solamente vamos a analizar la infraestructura de las instalaciones, estamos invitando a los alumnos que quieran apoyarse y hacer acciones teórico-práctico, y de alguna manera nosotros les estamos dando el distintivo de que son auditores energéticos para poder aprovechar todo lo que se está generando. Entonces ya estamos haciendo acciones en camino, desde octubre ya estamos trabajando este tema y bueno, vamos logrando ciertas actividades desde octubre. Gracias. Ya nada más ahí para abonar a lo que comentaba el ingeniero. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con el tema de apostarle a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Digo, tanto es así que tal cual como lo hacen ustedes en cuanto a materias, en cuanto a formación, en cuanto incluso a hacerlos parte de lo que ya están llevando a cabo. Yo aquí en el Congreso hace un par de semanas tuve la oportunidad de hacer una iniciativa en la cual se convocaba a la Secretaría de Trabajo, a la Secretaría de Educación, para que hicieran ferias del empleo exclusivamente para, en este caso, ingenieros, ¿verdad? Porque sabemos todos aquí que cuando hacen las ferias del empleo por parte de la Secretaría del Trabajo, pues es una gran labor también, pero prácticamente las ofertas laborales que se llevan a cabo en estas ferias, pues es prácticamente, vemos un ingeniero químico que le ofertan un empleo, por ejemplo, de ser cuidador de un almacén, o ser chofer, o ser mil y un temas que son respetables, pero no son conforme al perfil. Pero la verdad les felicito a ustedes que están viendo esa parte, ¿verdad? Que ya están viendo esa vinculación, y a ver si nos pudieran apoyar también con los mismos diputados, o sea, hacer una reunión de trabajo para que vean la importancia de sí hacer este tipo de ferias del empleo focalizadas a los egresados de las carreras de innovación, ciencia y tecnología, que tienen todo que ver con el tema que ustedes ya están implementando. Entonces, pues ojalá nos puedan apoyar para que esto salga a favor. Sí, muchas gracias. Y así ahorita que estaban platicando de eso, ingeniero, se puede adicionar a la ley de cambio climático la captura de carbono a los pastizales para el concepto de la ganadería sustentable, que esto ayudaría también a una población fuerte donde el 60%, casi el 70% de los ganaderos pues no tienen más de 30 reses, son gente del sector campesino. Sí, de hecho también estamos trabajando en este tema en colaboración con diferentes secretarías del Estado. Queremos también incursionar en el tema que se mencionó de biogás. Sabemos que es un estado ganadero, tenemos que aprovechar, pero la visión que traemos como comisión es cómo puedo generar biogás que me permita generar electricidad y gas en la comunidad alrededor. Y que sobre todo traemos el mapeo de que se haga, voy a llamarle, una economía local y verde. Es decir, si yo produzco gas, produzco electricidad de este mecanismo, también voy a poder incrementar la extracción de agua del pozo. Eso me va a permitir incrementar la agricultura, etcétera. Entonces, ese modelo queremos echarlo a andar también. Entonces, hay varias iniciativas que traemos en mente y que pueden tocar a diferentes secretarías en su razón de ser correspondientes. Muchas gracias. Por último, ojalá Ulises nos puedas dejar copia de tu presentación. Sí, nos interesa mucho aquí a los diputados y hacer la solicitud de ellos. Agradecer a los diputados que nos acompañaron en el Zoom. La compañera Magali se le fue la luz ahí precisamente lo que comentabas. Hablando de energía. Y no habiendo más participaciones y agotado el objeto que dio motivo a la presente. Perdón, sí, perdón. No, antes también el tambor es tropa, ¿no? Es que vi que había rechazado. No, gracias. Solamente agradecer aquí otra vez la apertura de todos los diputados, aquí de Javier, de Gustavo, muchas caras conocidas. Desde Coparmex celebramos
que exista este diálogo franco. Nos reiteramos el compromiso de generar estos espacios de diálogo que permitan que expertos en los temas puedan conversar con tomadores de decisiones como son ustedes, los legisladores del Estado, y que Tamaulipas sea parte de estas conversaciones que se dan en el mundo, pero también tienen que suceder aquí porque hoy se van a tomar decisiones que van a afectar el futuro. Un poquito reiterar la visión que tenemos en Coparmex del desarrollo inclusivo, que no es otra cosa que tratar de no dejar a nadie atrás, ningún sector de la población, que empresas, gobierno y sociedad civil sean corresponsables del desarrollo de las comunidades. Y por último, abonar un poquito el comentario del doctor Ulises, que además le quiero agradecer que nos haya acompañado aquí con su presencia y con esta tan buena presentación. Hay una parte importante que es el trilema energético, que es una conversación que se está dando en el mundo, y esto significa que prácticamente es una visión en la cual te sugiere que no hay ningún proyecto energético que sea malo, independientemente de cuál sea la fuente de generación, siempre y cuando cumpla con algunas características o condiciones. La primera es que abone a la seguridad energética, es decir, que abone a satisfacer la demanda energética que existe en una región, comunidad o país. El segundo punto importante es que sea asequible. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el costo de generación y el costo para acceder a la energía sea bajo. Y la última es que sea sostenible. ¿Y qué significa esto? Pues es el componente más relevante, que la forma en la que se produzca esta energía pues sea lo más amigable al medio ambiente, que genere esta economía local que tanto se ha estado mencionando en esta conversación, y al final de cuentas, pues bueno, que apoye también al desarrollo de las comunidades y que estén donde se requiera. Entonces eso sería lo que quisiera aportar y es cuanto, diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Adelante, regidora Mayo. Gracias, diputado, gracias por la invitación al diputado Gustavo Cárdenas. Llegué crasheando la fiesta, pero ha sido un gran honor y privilegio, y es que no sabía si tenía derecho a voz. Claro. Pero bueno, ya que estoy aquí, como la responsabilidad que nos toca hoy como regidora en lo local, me parece muy importante lo que dice el diputado Gustavo, de cómo se puede empezar de lo local. Pero quise tomar la palabra, y gracias, diputado Javier, que también tengo el privilegio, creo, de su amistad, y qué bueno coincidir. Pero dijiste algo muy importante en cuanto a lo que dices de las inundaciones, y les platico algo que está pasando el día de hoy en Ciudad Victoria, en una escuela primaria en la colonia Azteca, y es una de las cuestiones que traemos. Por las lluvias estas pasadas que acaban de suceder el mes pasado, la escuela está como en declive, baja todo el agua y tira una barda, está tirada la barda. Es una colonia un poco complicada en tema de seguridad, entonces nos buscan los directores, y obviamente la semana pasada ya entraron a robarles tinacos. Robar tinacos, pues metiste camionetas y metiste todo. Y eso pasó porque no había un desagüe correcto del agua. Entonces, creo que mi comentario venía a hacer eso, lo que sí podemos hacer al local, empezar ya. Y el otro, el tema de la concientización, que me parece sumamente importante. Y quiero hacer un comentario que ha pasado en todos los gobiernos de todos los colores. Se hacen campañas por un informe de gobierno, por ejemplo, con toda la mano y con rostros, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer campañas de concientización con esos mismos presupuestos? Como usted dice, yo creo que eso es lo que también hay que impulsar. Entonces, creo que puede ser un tema legislativo de poner ciertos candados en cuánto dinero te puedes gastar, en qué, con limitaciones, ¿no? Y haber un pendón que tiene que incluir o que no puede incluir si estás informando, digamos, o promocionando un informe de gobierno. Porque hablando del presupuesto, ¿no? Como decías, le das a una cosa y le quitas a otra. Entonces, ojalá que podamos ver esas campañas con tanto impacto y con tantas ganas en los temas que son tan cruciales. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos por su presencia, diputados que nos acompañaron en el Zoom. No habiendo más participación y agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión, y agradeciendo a cada uno su presencia a esta reunión de trabajo, me permito dar por concluir la misma, agradeciendo de nuevo la presencia de diputados, invitados tan honorables, así como reiterando el compromiso de quienes integraron este Poder Legislativo para generar acciones dirigidas a la administración sostenible de recursos, energía, por lo que siendo
las 12:25 del día jueves 15 de junio del presente se da por clausurada esta reunión de trabajo. Muchas gracias.